Bonito recordar historia y que la sigamos contando, lo que nuestros ancestros nos estuvieron enseñando, el cómo hacer camino y de cómo poder caminar, los diferentes capañanes que debemos recordar. El Capañán, voces e imágenes de un camino ancestral. Caminito, a vos que a cada paso evidencias de dónde vengo, te propongo que mientras avanzamos nos muestres las caras, las voces y los paisajes de los pueblos por donde pasas, para que sin temor al futuro me recuerdes como lo que soy, un ser de los Andes. El Capañán, voces e imágenes de un camino ancestral, es una producción de Semilla Sur, con el apoyo del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes de Colombia. El Capañán, un camino en espiral para llegar al sol. El colectivo de comunicación Semilla Sur sigue explorando y recorriendo los caminos y pensamientos que nos hablan del Capañán en el departamento de Nariño. Nuestra estación de hoy es el municipio de Ipiales, reconocida como la exprovincia de Obando, situada en cercanías a la frontera con el hermano Ecuador. En nuestra llegada a la ciudad de las nubes verdes, tertuliamos con don Moisés Rosero, indígena del pueblo Pasto de Ipiales, quien nos habla de este camino del Inca que supera la noción de lo físico y lo palpable en un camino de pensamiento y espiritualidad que le atribuye un significado cargado de la cosmovisión de los pueblos al camino que transitaban en armonía con la naturaleza. Es lo que muchos tratadistas han identificado que son el rumerón de piedras acomodado en ciertas partes, en diferentes territorios, pues entonces dicen que ese es el camino del Inca, ¿sí? Y piensan que era una vía obligada, que por ahí se transitaba y era el tránsito pues de muchísima gente, como decir ahora la vía panamericana, pero pues realmente a los sitios especiales donde de pronto iba a presentarse una ceremonia por la visita especial de alguien o de algún cacique o algo, acondicionaban el sitio especial, como decir, por aquí va a entrar y entonces hay que acomodar, arrumar todo ese porción de piedra y hay que acomodar un camino para que quede bonito, un sendero. Es un camino que viene trazado desde allá y es exactamente metro a metro, no, es por partes que lo encuentran, por tramos. Y los tramos que yo he visado es como cercano a ciertos sitios donde se nota que iban a hacer una adoración, un rito, un culto o a reunirse. Yo he mirado por otros lados, es que hace referencia al Capañán, exclusivamente es a un sendero, a un camino, es a un objetivo más que todo, al cual venían los curacas, chamanes, taitas o mamos, que se comunicaban entre los pueblos y ellos venían era a una misión, a un objetivo, a dejar sembrando un conocimiento, una enseñanza que le iba a servir a los pueblos y esto pues obviamente a los diferentes gobiernos o caciques para que sus comunidades, sus comuneros lleven a un buen vivir. Para profundizar sobre la representación del Capañán en estos territorios, don Flavio Rosero Trejo, comunero del resguardo indígena de Ipiales, nos habla de la circularidad del pensamiento indígena andino y cómo este elemento nos ayuda a entender el camino más allá de un sendero de recorrido lineal que transitaban los chasquis. A veces en sitios donde hay piedra y se lo necesita, entonces ¿qué hace la gente? Simplemente arrumarlo bonito y ahí pues iba resultando un camino y así también acá también lo adaptaron porque se ha visto casas hechas con piedra. En la aldea de María por ahí mirábamos una casa que la habían hecho en pura piedra y los caminos pues siempre no van a ser en una forma lineal, en una forma recta, sino siempre lo van a encontrar en una forma espiral y todo eso para poder llegar. Y eso por ejemplo, lo hablan para llegar arriba, por decir algo, escalar hacia arriba, pues siempre es en forma circular. Los gallinados están en tierra, salen volando. Y ellos nunca salen hacia arriba, sino que van dando vuelta en espiral y van llegando a la parte más alta y allá hacen su rito o lo que sea y después bajan, pero siempre es en espiral, no es de una. A su vez, Polibio Pinchao Chacua, de la vereda de los Chilcos, resguardo indígena de Ipiales, menciona que el Capañán no solo fue un camino de tránsito y de comunicación de los pueblos, sino que representaba la congregación de los mismos a través del pensamiento propio.
Y creo que también todo depende de la visión de las personas. La visión de un indígena va a ser una, la de un campesino va a ser otra, la de un estudiado va a ser otra. Una que es la parte de la espiritualidad. No nos digamos mentiras, ese imperio no se levantó en un solo día o en un año, fueron unas buenas temporada, un buen tiempo, décadas. Pero ese conocimiento también tampoco fue entregado de un rato a otro. Eso tiene un trabajo de equilibrio entre la persona, la naturaleza y el mismo cosmos. No lo podemos asociar con la religión, sino no tendría cabida, sino la parte de la espiritualidad, la trascendencia de los seres humanos, de ese tiempo, de los ancestros. Entonces, algunos tenían su propio camino de trasladarse, no caminando, sino a través de la preparación, de la parte espiritual. Que así haya sido solamente un simple camino, pues este camino no solamente era para pasar, sino para congregar al resto de gente. Para los habitantes y caminantes de estos sures, en el Gran Sur de América, el Capañán es una conexión espiritual que se recorre a través de una de las constelaciones de la cosmovisión andina, denominada Chacana, que en su raíz del aymara representa la gran luz resplandeciente. En este sentido, nuestros entrevistados nos adentran a esta senda de los mundos y del universo desde la relación hombre-animal y cómo este vínculo se regía por la fuerza de la naturaleza alrededor de un camino que llevaba a sus andantes al encuentro con la gran estación del sol. Era como de ver esta situación del Capañán, de que aunque no tenían supuestamente los conocimientos de hoy en día, ¿no? Que se dice, bueno, la tecnología, no había eruditos, no habían las maquinarias, pero sin embargo ellos tenían un conocimiento, creo que de pronto hasta más amplio, más profundo. Los sabios que dirigían precisamente los pueblos antiguos sí tenían ese objetivo y esa misión bien clara. Aquí, por ejemplo, ven ustedes una chacana, ¿no? Es la clave, y esta es la que han encontrado dibujada en muchos platos, cerámicas y hasta en piedras, en montículos y de cantidad de templos, digo yo, de los diferentes pueblos andinos. Y no solo andinos, esto en el otro lado del mundo también, hasta en la China. En fin, depende con qué elemental, con qué animal poderoso se identificaban. Muchas veces acá el colibrí, y en vez de estar el lobo aquí había un puma. Entonces aquí está precisamente lo que quedaba reflejado, el conocimiento que ellos daban. Pero los sabios sí sabían que hay un poder que representa a la serpiente y tiene forma de serpiente dentro del ser humano. Entonces cuando uno ha investigado todo eso y lo encuentra acá dentro de nuestros pueblos y culturas, claramente ve uno que ellos sí tenían el conocimiento, que sí sabían que dentro del mismo ser humano residía ese poder, y era eso la enseñanza que estaban dejando. Ya eran los seres trascendidos, o sea, las personas que habían logrado superar diferentes estados de conocimiento, de conciencia, y ya tenían facultades de conocer lo que había en todo el cosmos y el universo. Y por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que los sabios antiguos acá por el sur hablan del Hananpacha, el Ucupacha y el Caipacha, que es el universo de arriba, el mundo de en medio, que estamos hablando de los animales, la pantera, el lobo, fuertes, el oso, y el Caipacha, que es el mundo ya de abajo, donde está pues la parte instintiva, la parte baja del ser humano, etcétera, y que hay que trascender hacia arriba, que es transformar su forma de pensar, sentir y actuar. Cambiando esos 3 puntos, se va a transformar la conciencia, su comportamiento, su vida, y va a direccionarse correctamente, y pues obviamente tiene que haber esa reconexión. Muchos hablan, por ejemplo, la conexión con el sol, ¿no? El Taita Sol. El camino, el propio camino era ese, buscar y llegar al sol. Ese sol, no solamente físico, y ese sol no solamente lo hablan los pastos, acá lo hablan universal, todos los pueblos indígenas del mundo.
En el mundo actual, la evidencia más cercana de la espiritualidad del Capañán y del paso de estos pueblos de sur en el sur son las músicas, los telares, las comidas, pero en particular hablamos de los petroglifos y pictogramas representadas en piedras, paredes talladas y grabadas con arte rupestre que nos reflejan el pensamiento y las formas de vivir, no solo de los pastos y los incas, sino también de otros caminantes como son los mayas, porque la cultura es universal en la aldea de lo ancestral. Eso está allí, o sea, todo el conocimiento que tenían lo dejaron escrito en todas las formas, en piedra, en estructuras, en edificios, o sea, y sobre todo pues ellos como anteriormente tenían conexión con la naturaleza, lo conocían todo, ellos sabían todo, o sea, ellos sabían cuándo llovía, cuándo no, conocían las fases de la luna. Los tratadistas que medio están ya enterados de mucha vaina van encontrándose que cada imagen, cada grabado que dejaron hecho, sencillamente era orden, mandato, comportamiento, de que si ya se iba haciendo y cumpliendo todo eso, al llegar al último, si iban cumpliendo esos mandatos que estaban, habría logrado cumplir el objetivo del ser humano. Entonces, no es diferente lo que aquí en los petroglifos, ya sea grabados en piedra o pictógrafos, que ya es la pintura en sí, que es en los platos también, que ahí está grabado todo. Allá es la historia de la vida practicada de cada uno de ellos. Deja tanto en los churros como en los soles de los pastos, como en las chacanas, y allá por ejemplo en los pictografías de la aldea de María están grabados. ¿Qué quiere decir eso? En ese tiempo pues hubo alguien que logró llegar a conocer todos esos espacios. Entonces esas son las enseñanzas más que todo que han dejado. Entonces uno cuando encuentra todos estos logotipos, estos símbolos, ve las capacidades que tenían, y si ellos lo grabaron es porque ya recorrieron ese camino y sendero, y lo que dejaban ahí atrás de decir, bueno, nosotros lo hicimos y aquí dejamos grabado para que quienes vean esto sepan lo que hay que hacer. Aguas claras serán los niños, tú serás madre dichosa. Lucerito Guajinoy Narváez, mujer indígena perteneciente al resguardo de Ipiales, nos invita a reconocer y preservar el legado del pensamiento indígena en los niños, mujeres, taitas y comunidad en general de este gran pueblo ante la absorbente globalización, pues considera importante profundizar el conocimiento andino para acercarse más a un camino espiritual del sol, hermanado con los pueblos, con la naturaleza, con los otros vivientes y con uno mismo. Este es el buen vivir, el vivir bonito. Si bien es cierto, nosotros a la edad que tenemos ya viene fijándose desde nuestros abuelos, ¿no? O bisabuelos, donde ellos nos enseñaron a que nosotros como guaguas debemos aprender las cosas buenas. Y una de las cosas buenas dentro de este caminar es tratar de seguir como en la cuestión de la parte espiritual, ¿no? Y hoy tenemos que hacer parte pues a nuestros chiquillos, a nuestros guaguas, porque realmente ellos por el momento están un poco como aislados, ¿no? Como que no están hilando con nosotros, son muy pocos. En especial las mujeres decimos tenemos que dejar un legado y un buen legado para nuestros guaguas, para nuestros chiquillos y los jóvenes. Hoy miramos que dentro de esos espacios hay jóvenes que están interesados, ¿no? Pero debe de haber una guía prácticamente. El Capañán, voces e imágenes de un camino ancestral. Caminito, a vos que a cada paso evidencias de dónde vengo, te propongo que mientras avanzamos nos muestres las caras, las voces y los paisajes de los pueblos por donde pasas, para que sin temor al futuro me recuerdes como lo que soy, un ser de los Andes. El Capañán, voces e imágenes de un camino ancestral, es una producción de Semilla Sur, con el apoyo del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes de Colombia. Colombia, potencia de la vida.